Vamos a hablarles de un tema muy interesante que le debe de importar a la sociedad nicaragüense, porque siempre es necesario buscar orientación psicológica y cómo debemos de buscar esta ayuda en momentos como los que atraviesa Nicaragua, en situaciones de crisis, situaciones difíciles, cómo reacciona la población. Hoy nos vienen a acompañar de la Universidad de Estudios Humanísticos dos psicólogos que nos van a estar compartiendo sus recomendaciones para saber cómo podemos orientarnos psicológicamente. Le damos la bienvenida a Roberto Ordóñez, está con nosotros, y también Andrés Avendaño, que van a estarnos compartiendo esas importantes ideas, esos importantes aportes desde la psicología. Qué importante es trabajar nuestra psicología. Bienvenidos. Buenos días, gracias, prima. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo está la situación en Nicaragua? ¿Cómo podemos manejarnos psicológicamente nuestro estado de ánimo, el estrés que anda la población en cuanto a luego de una crisis, ¿no? Bueno, yo creo que como sociedad nos hemos visto afectados de forma global, o sea que todos los sectores hemos estado afectados indirectamente o directamente. Creo que los que podemos ver afectados más directamente fueron las personas que estuvieron involucradas en conflictos violentos, las familias de las personas que han fallecido, que sin duda ahora llevan un duelo, que como dice mi abuelita, que sufrió la pérdida de un hijo, no es un duelo de un día, ni de meses, ni de años, sino que es un duelo de toda la vida. Perder un hijo, perder un familiar, a un ser querido. Entonces vemos que hay una sociedad afectada, personas que por ejemplo están reviviendo traumas de una guerra civil que fue hace 30 años, niños que han estado expuestos a niveles de violencia que nunca antes habían visto, que escucharon conflictos en su barrio, que vieron disparos, que vieron en redes sociales violencia, personas que hemos seguido desde redes sociales únicamente y nos hemos expuesto también a mucho estrés. Entonces vemos una serie de afectados por un conflicto, y lo importante es que los medios de comunicación, como están haciendo ahorita, hablemos de esto, psicoeduquemos, como decimos los psicólogos, para que tomemos conciencia de que tenemos necesidades de salud mental en momentos de crisis. Se necesita reforzar este tema, Roberto, de la salud mental, porque muchas personas dirán, no, si yo estoy bien, yo no estoy loca ni loco, pero ¿de qué manera es que se necesita reforzar? Bueno, cuando hablamos de salud mental nos referimos al estado de bienestar psicoemocional que yo puedo tener, no solamente tener la ausencia de un trauma, es decir, que yo no tenga ningún trastorno mental no significa que estoy bien. Si estamos luchando con la depresión, con la ansiedad, con la angustia, con emociones consideradas negativas como la rabia, el enojo, el odio, entonces en efecto tenemos un problema de salud mental. Situaciones como la crisis que nosotros continuamos viviendo, porque lo que acaba de pasar es el chubasco violento, pero la crisis continúa, van a exacerbar algunos sentimientos o emociones que pueden dañar mi estado de tranquilidad, mi estado de paz, mi estado general de salud mental. Despertamos traumas, por ejemplo, es decir, las personas que vivieron la insurrección, la guerra del 78, 79, despiertan traumas. Y estas despertares de trauma van a generar mucho miedo, mucho temor, mucha angustia, que la vamos a ver nosotros en diferentes formas. La primera es la cadena de violencia. La cadena de violencia que la estamos viendo a través del llamado que hay en redes sociales. Y esta cadena de violencia la vemos en tres líneas. 1, llamado directo. 2, insultos directos. Y 3, la burla o denigración del individuo o los grupos de pensamientos. Qué importante saber que se necesita orientación en cuanto a eso, porque ¿qué resultados puede tener si no se le da un buen manejo ante estas crisis? Bueno, hay diferentes resultados que se pueden hacer desde diferentes enfoques. Existe un enfoque que es más individualista, que se refiere al diagnóstico de ciertos síntomas y al tratamiento posterior de estos síntomas desde el marco de un trastorno mental. Entonces, por ejemplo, se habla del trastorno de estrés postraumático, que es el más referido en este tipo de situaciones donde se vive una crisis inesperada, una situación de amenaza a la vida, o sea, uno siente que su vida está en peligro. Esto se refiere principalmente a los que estuvieron involucrados en conflictos violentos, ¿verdad? Sí. Entonces, al momento de sentir de que tu vida está en peligro, tus barreras psicológicas se desestabilizan, sufrir un desequilibrio emocional que perdura en el tiempo. Y hay tres principales síntomas, por así decirlo, o se pueden englobar en tres diferentes ejes, que sería la revictimización, o sea, volver a sentir estos síntomas a través de pesadillas, a través de miedos constantes, a través de flashbacks, o sea, volver a ver en tu mente los hechos que viste directamente.
el embotamiento emocional, que se refiere a la incapacidad para expresar tus emociones, y también se refiere a la evitación, de que uno realiza evitación de lugares, de conversaciones, de pensamientos, para no recordar el hecho traumático. Entonces por eso vemos a veces personas que vivieron en la guerra y al escuchar una canción, al ver una fotografía de un ser querido, sufren un gran malestar emocional. Es porque tienen este síntoma de evitación, de que no quieren volver a revivir este trauma. Ok, desde la psicología su consejo es a la sociedad nicaragüense cómo se debe reaccionar ante estas situaciones. Sabemos que es difícil porque cada persona reacciona de distintas maneras, algunos son violentos, otros son más pacifistas, o sea, hay diferentes reacciones. ¿Cómo es lo indicado? ¿Cómo debería de ser? Bueno, lo primero es descubrir qué siento. Nosotros no podemos reaccionar ante algo si no nos damos cuenta qué estamos sintiendo. Y fíjate bien, hay dos tipos de darnos cuenta, por decirlo así. El primero es darnos cuenta a nivel emocional. ¿Qué siento? ¿Tengo odio? ¿Tengo rabia? ¿Tengo impotencia? ¿Tengo angustia? ¿Qué estoy sintiendo realmente? Escudriñarme a mí y saber qué siento en mis emociones. Y segundo es qué siente mi cuerpo. Fíjate que hay gente que se le disparó la gastritis, que se le disparó problemas, la diabetes, que se le disparó dolores de cuerpo. ¿Qué siente mi cuerpo ante esta situación de crisis? Una vez que ya me doy cuenta qué estoy sintiendo, entonces buscar cómo expulsar ese sentimiento. ¿Y cómo lo voy a expulsar? Conversando. Puedo conversarlo con una persona idónea, con una persona sabia, puede ser un pastor, un sacerdote, un amigo, un psicólogo, un terapeuta, pero alguien que me ayude a desahogarme todo lo que siento. Y lo tercero es buscando medidas de, nosotros llamamos, de expulsión de estrés. Estas expulsiones de estrés pueden ser a través de tiempos en familia, a través de tiempos oportunos de compartimiento. Es muy interesante. Y lo cuarto que no podemos nosotros dejar a un lado es buscar una forma de expresión que rompa con mi sentimiento de impotencia. Es decir, si yo puedo expresar mi pensamiento, mi sentir a través de alguna forma pacífica de hacerlo, debo hacerlo para así sentirme más útil y menos impotente. Bueno, me parece que también, además de lo individual, tenemos que ver de que este es un problema que se da a diferentes niveles. A nivel estructural es muy importante cómo nuestro sistema de salud pública, nuestro sistema de salud mental, tiene que responder ante este hecho gravísimo que afectó a decenas de familias. No fueron a unos cuantos individuos, fueron a muchas personas que quedaron fallecidas con un duelo que va a durar toda la vida, personas que quedaron inválidas. Entonces tenemos un reto enorme. La primera fase, según diferentes estudios, es la difusión, psicoeducar a la población, los medios de comunicación que tomen su rol de protagonismo para educar a la población. Okay. Luego viene la intervención de médicos generales, de psiquiatras, de psicólogos, brindar primero auxilio psicológico. La cuestión es que una serie de profesionales ahorita debemos unirnos, identificar las maneras de intervenir y colaborar juntos para este reto enorme de sanar los traumas de nuestra población, que ya vivió un proceso similar en los 70 y que no lo sanó. Y por eso vemos que nuestra sociedad tiene alcoholismo, tiene desintegración familiar y otra serie de problemas que venimos desde hace décadas acarreando. Excelente, muchísimas gracias por estar con nosotros y además entiendo que ustedes van a impulsar un proyecto muy bonito que busca unir a los diferentes expertos o especialistas en el tema de la psicología para brindarle ayuda directa a todas las personas que se sienten afectadas y que son víctimas directas de los hechos que se suscitaron en nuestro país. Muchísimas gracias, Roberto y Andrés, por habernos acompañado desde la Universidad de Estudios Humanísticos.